Antes de que comience la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte de España estáis viendo esta narración. Y no olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que el canal Historias de la Cocina pueda seguir creciendo y ofreceros relatos aún más interesantes. El aire de Valleflorido siempre tenía una manera especial de calmar el alma. El aroma a tierra mojada después de la lluvia de la tarde, la mezcla del perfume de los jazmines plantados en los patios y el canto de las cigarras que respondían unas a otras como una orquesta natural. Todo se combinaba para crear una sinfonía de paz. En una de las sencillas casas encaladas con una valla de madera, donde florecían bugambillas de un rojo intenso, Elena estaba ocupada preparando la cena. Sus manos se movían con agilidad pelando ajos, mientras de sus labios escapaba el suave tarareo de una copla antigua. Su sonrisa nunca desaparecía, como si llevara la luz del sol dentro de sí. Elena, una joven de pueblo que creció bajo la protección de las montañas y los olivares, poseía una belleza natural. Tenía la piel olivácea, unos ojos límpidos que irradiaban sinceridad, y un largo cabello negro que siempre llevaba recogido en una sencilla coleta. Era el retrato de una sencillez encantadora. Su vida cambió drásticamente hace 2 años, cuando conoció a Javier. Javier, un hombre de ciudad apuesto, exitoso y de palabras dulces. Llegó al pueblo para un proyecto social de la empresa donde trabajaba. Elena nunca imaginó que se enamoraría de un hombre del nivel de Javier. La familia de Javier era una de las más respetadas de la ciudad, con un gran negocio y una vida de lujos que Elena jamás había soñado. Pero el encanto de Javier logró derretir su corazón. El amor creció entre ellos, o al menos eso era lo que Elena creía. Javier siempre era dulce con ella, elogiaba la amabilidad de Elena, la belleza del pueblo, e incluso su habilidad para cocinar platos tradicionales. «Elena, eres como una perla escondida», le dijo Javier una tarde, tomando su mano mientras estaban sentados a la orilla del río. «Quiero hacerte mi reina». Esas palabras, pronunciadas con una mirada arrebatadora, hicieron que Elena flotara. Se sintió como Cenicienta encontrada por su príncipe. Su boda se celebró de manera sencilla pero festiva en el pueblo, con la asistencia de todos los vecinos de Valleflorido que compartían su alegría. Luego Elena fue llevada a Madrid, a una magnífica casa en un barrio de élite. Sus 2 años de matrimonio transcurrieron. A los ojos de los demás, Elena y Javier eran la pareja perfecta. Javier a menudo mostraba su afecto en las redes sociales, publicando fotos de lujosas vacaciones, y nunca olvidaba felicitarla en su cumpleaños o aniversario con frases románticas. Ante los amigos de Javier, Elena siempre era presentada como una esposa encantadora y un complemento perfecto. Sin embargo, detrás del telón de lujo y sonrisas forzadas, había pequeñas grietas que lentamente carcomían la verdadera felicidad de Elena. Javier nunca fue físicamente violento, nunca le levantó la voz en público, ni mostró su descontento abiertamente frente a otros, pero había susurros sutiles, indirectas veladas y miradas despectivas que a menudo le lanzaba cuando estaban solos. «Elena, ¿por qué sigues comiendo como si estuvieras en una tasca de pueblo? O cariño, con ese tipo de ropa pareces aún más paleta». A veces, lo decía con una sonrisa fina que se sentía helada. Elena siempre intentaba interpretar aquello como bromas o como una forma en que Javier quería que ella mejorara. Se esforzó por aprender las normas de etiqueta, intentó adaptarse al estilo de vida de la ciudad e incluso cambió su apariencia para complacer a Javier. Se esforzó al máximo para no ser una paleta a los ojos de su marido. Esa noche era un viernes tranquilo. La lluvia acababa de cesar, dejando un aire fresco que se colaba por la ventana del dormitorio. Elena masajeaba suavemente los hombros de Javier, que se relajaba en el sofá del salón viendo un partido de fútbol. El aroma de la sopa de cocido que Elena acababa de preparar llenaba la habitación, abriendo el apetito. Elena sentía el corazón acelerado desde la tarde. Tenía una gran noticia que darle a su marido. Una noticia que, estaba segura, traería felicidad y completaría su pequeña familia. «Cariño, quiero decirte algo», dijo Elena en voz baja, apoyando la cara en el hombro de Javier. Javier solo emitió un murmullo, con los ojos todavía fijos en la pantalla del televisor. «¿Qué pasa, amor?» Elena respiró hondo, reuniendo todo su valor. Tomó la mano libre de Javier y la colocó sobre su vientre a un plano. «Javier, estoy embarazada». Silencio. El sonido del televisor pareció desvanecerse, engullido por un silencio repentino y tenso. El corazón de Elena latía con tanta fuerza que podía sentir la sangre corriendo por sus oídos. Esperaba la reacción de Javier, una amplia sonrisa, un cálido abrazo
o al menos una sorpresa feliz. Pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. Lentamente, Javier apartó su mano del vientre de Elena. Su rostro, que antes parecía relajado, ahora se endureció. Su mirada, antes indiferente, se convirtió en una mirada afilada, llena de un odio que Elena nunca antes había visto. Hubo un destello de asco que cruzó sus ojos. ¿Qué has dicho? La voz de Javier sonó grave, casi como un gruñido, fría, cortante. Elena levantó el rostro, sorprendida por la expresión de Javier. La sonrisa en sus labios se desvaneció lentamente. Estoy embarazada. Javier, vamos a tener un bebé, intentó repetir con un tono más alegre, tratando de ahuyentar el mal presentimiento que de repente la invadió. Javier se levantó bruscamente del sofá. El movimiento repentino sobresaltó a Elena. Su rostro se enrojeció, pero no de felicidad. Era el rojo de una ira contenida a punto de estallar. ¿Embarazada? ¿Estás embarazada? Su tono de voz se elevó, lleno de énfasis. ¿De ese niño? ¿Un hijo de una mujer paleta como tú? Esas palabras fueron como un martillo que golpeó el pecho de Elena. Su cuerpo se quedó helado. La respiración se le cortó. Javier, ¿qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Javier soltó una risa cínica. Una risa que Elena nunca había oído. Una risa que sonaba cruel. ¿Crees que quiero tener un hijo tuyo? ¿De tu vientre de paleta? ¿De tu sangre? ¿Que claramente apesta a tierra de campo? Elena retrocedió un paso, sin poder creer lo que acababa de oír. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Javier, es nuestro hijo. El hijo de los dos. No. Es tu hijo. No lo quiero. No quiero tener un hijo que vaya a heredar tus genes de paleta. No quiero tener un hijo que se convierta en una carga, que avergüence mi reputación. Javier señaló el rostro de Elena. Su ira explotó. Me casé contigo por lástima, porque quería demostrar que podía conquistar a una mujer ingenua como tú, no para tener hijos. El mundo de Elena se derrumbó. La palabra paleta, que antes era solo una indirecta, ahora salía desnuda, cargada de desprecio y odio. Cada sílaba que salía de la boca de Javier era un veneno que destrozaba su dignidad. El hombre que había idolatrado, el hombre al que amaba con todo su corazón, resultó albergar un rencor y un odio inmensos. No era un príncipe, sino un demonio con cara de ángel. Aborta, ordenó Javier, su voz retumbando en el salón. Elena negó con la cabeza. Las lágrimas inundaban sus mejillas. No, Javier, es imposible. Es mi carne y mi sangre. Aborta, Elena. O me aseguraré de que te arrepientas el resto de tu vida. Javier la miró con una frialdad que le erizó la piel. No quiero que nazca un bebé paleto de tu vientre. No te atrevas a dar a luz a ese niño o sabrás las consecuencias. Esa amenaza, esa mirada y cada palabra cruel que salió de los labios de Javier quedaron grabadas en la memoria de Elena. Esa noche, en medio de un silencio aterrador, los susurros infernales de su propio marido le arrebataron toda la felicidad ilusoria que había sostenido con fuerza. Se desplomó en el suelo, sollozando en la oscuridad que de repente envolvió su vida, abrazando su vientre a un plano, donde residía un feto inocente. Esa noche, después de que el eco de las dolorosas palabras de Javier se apagara y las luces de la lujosa casa parecieran atenuarse también, Elena seguía acurrucada en el frío suelo del salón. Las lágrimas no dejaban de correr, mojando sus mejillas y goteando en el suelo, como si cada gota fuera un fragmento de su corazón roto. Fuera, el canto de las cigarras, que antes era melodioso, ahora sonaba como un susurro burlón. El aroma de la sopa de cocido, que antes era apetitoso, ahora le resultaba nauseabundo, como un veneno esparcido en el aire. Abrazó su vientre con fuerza, como si lo protegiera de la mirada afilada, y las palabras crueles de Javier que aún resonaban en su mente. Aborta. La voz de Javier, normalmente tan suave y seductora, se había convertido en una tormenta que la golpeaba. Un hijo de una mujer paleta como tú. Cada vez que Javier pronunciaba la palabra paleta, era como un latigazo que le desgarraba la piel, destrozando su autoestima hasta no dejar nada. Se sentía sucia, despreciable, indigna. No le había prometido Javier que la convertiría en su reina. No había dicho que la amaba tal como era. Todo eso ahora era solo un cuento amargo flotando en el aire. A Javier no le importó. Después de lanzar su amenaza, se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio sin mirar a Elena. La puerta se cerró con un suave crujido, pero para Elena,
Ese sonido fue como el redoble de un tambor de guerra que acababa de sonar. La dejaron sola en el salón, que ahora se sentía inmenso y frío, acompañada únicamente por sus propios sollozos. El dolor físico en su vientre no era nada comparado con la herida abierta en su alma. Llegó la mañana, el sol se filtraba a través de las cortinas del dormitorio, pero ningún calor llegó al corazón de Elena. No había dormido nada. Tenía los ojos hinchados y el rostro pálido. Javier ya se había ido a la oficina de madrugada, sin decir una palabra, sin una mirada, como si Elena fuera solo una estatua sin vida en esa casa. El silencio, en una casa tan grande, era asfixiante. Elena se levantó con las pocas fuerzas que le quedaban y caminó tambaleándose hacia el baño. Frente al espejo vio su propio reflejo destrozado. No era la Elena de antes, la que siempre sonreía e irradiaba vitalidad. Esta era una Elena frágil, una Elena herida, mi bebé, susurró suavemente, tocándose el vientre. Había calor allí. Una vida que comenzaba a crecer, que aún no sabía cuán complicado era el mundo al que iba a nacer. ¿Cómo podría abortarlo? ¿Cómo podría deshacerse de su propia carne y sangre el fruto del amor que una vez creyó sincero? Pero, por otro lado, la imagen del rostro furioso de Javier la perseguía. Su amenaza era tan real, tan aterradora. Sabía que Javier no era un hombre que bromeaba con sus palabras. Haría cualquier cosa para conseguir lo que quería. Durante los días siguientes, su hogar se convirtió en un campo de batalla frío. Javier seguía volviendo a casa, pero actuaba como si Elena no existiera. Los comentarios cínicos y las miradas despectivas se convirtieron en su pan de cada día. Elena, es que tu destino es ser una mujer de pueblo. Elena, no sueñes con poder entrar en mi mundo. Soltó Javier una mañana, mientras Elena preparaba el desayuno. O cuando Elena intentaba preguntarle sobre sus planes, Javier simplemente respondía: piensa solo en cómo vas a abortar a ese niño. No te hagas la madre todavía. La palabra paleta la atormentaba, envolviendo cada respiración, cada paso. Elena se sentía encerrada en una jaula de oro. Quería luchar. Quería gritar que no era una paleta, que también tenía dignidad, pero las palabras de Javier parecían derribar sus defensas. Intentó razonar. Javier, este embarazo es una bendición. Podemos criarlo juntos. Seguro que será un niño muy listo. Pero Javier no se inmutó. ¿Una bendición? Para mí es una desgracia. No necesito una bendición que me avergüence delante de mis clientes y mis amigos de la alta sociedad. Javier incluso la amenazó. Si te atreves a quedarte con ese niño, no esperes vivir en paz. Haré tu vida más miserable de lo que puedas imaginar. Y no dudaré en abandonarte. Esa amenaza fue un golpe devastador. Abandonarla en una ciudad tan grande sin familia, sin trabajo, sin nadie. ¿Cómo iba a vivir? ¿Cómo iba a criar a su bebé sola? El miedo a un futuro incierto. La ansiedad por el estigma social. Todo se mezclaba en su mente. Empezó a dudar. Era su decisión de quedarse con el niño puro egoísmo. Debía sacrificar a su hijo por su propia supervivencia. Para escapar de las garras de Javier, Elena intentó apelar a la conciencia de Javier, suplicando piedad. Javier, piénsalo bien. Si abortamos, es un pecado. Javier solo se rió amargamente. ¿Pecado? Pecado es criar a un hijo que no deseo. Elena, pecado es vivir con una mujer que no conoce su lugar como tú. Sus ojos reflejaban una crueldad que Elena nunca había conocido. Esta es la elección. O desaparece ese niño, o desapareces tú de mi vida. Elige ahora. Esa elección fue como dos cuchillos que la apuñalaban al mismo tiempo. Por un lado, estaba el feto inocente cuyo latido se hacía más fuerte en su vientre. Un vínculo sagrado que no podía romper así como así. El amor de una madre que acababa de florecer. Por otro lado, estaba la presión cada vez más brutal de Javier, la amenaza real y el miedo a perderlo todo. Su cerebro le ordenaba ser realista, elegir lo más seguro, que era obedecer a Javier, pero su corazón gritaba que no, se negaba a rendirse a la crueldad de su marido. Elena empezó a buscar información sobre el aborto, buscando en secreto en su teléfono. Cada artículo que leía, cada testimonio que encontraba, solo añadía más peso a su corazón. El procedimiento era aterrador, arriesgado, y, lo más importante, sabía que era una acción de la que se arrepentiría toda la vida. Su corazón gritaba: no, no lo haré. Sin embargo, Javier no le dio espacio a Elena para pensar.
La presión psicológica se intensificó. Deliberadamente no le daba dinero. Controlaba cada uno de sus movimientos, incluso en cosas tan pequeñas como la comida. Si comes tanto, tu hijo crecerá más y será más difícil abortarlo. Le espetó cuando Elena se sirvió un poco más de arroz. ¿Y qué es eso que comes? Esa comida de pueblo no es adecuada para una mujer de ciudad como yo. Javier parecía disfrutar viendo a Elena sufrir, viéndola cada vez más acorralada. En medio de esa terrible lucha interna, Elena recordó un consejo de su difunta madre. Hija, una madre es la primera fortaleza de su hijo. Aunque el mundo lo rechace, su madre siempre lo protegerá. Esas palabras daban vueltas en su cabeza, dándole un poco de fuerza. El susurro del feto en su vientre, que sentía cada vez más real, parecía suplicar: «No me abandones, mamá». Elena se encontraba en una encrucijada oscura y solitaria. Sabía que tenía que elegir: quedarse con Javier y traicionar a su hijo, o quedarse con su hijo y enfrentarse a una incertidumbre aterradora. Cada día era una tortura, cada hora era una lucha entre la razón y la conciencia. Tras el ultimátum de Javier que flotaba en el aire, la vida de Elena se convirtió en una pesadilla recurrente. La lujosa casa que una vez soñó como un palacio de felicidad, ahora se había transformado en una prisión adornada de opulencia. Javier ya no preguntaba directamente sobre el aborto, pero el terror que sembraba era mucho más sutil, más destructivo para el alma y más difícil de combatir. Intensificó su ataque psicológico, atrapando a Elena en un laberinto de dudas y humillaciones. Cada mañana, mientras desayunaban en la larga y fría mesa del comedor, Javier comenzaba su asalto. Ya no gritaba. Su voz, por el contrario, era baja, llena de un tono de burla que hería. «Mírate, Elena», dijo una mañana, sus ojos recorriendo la apariencia de Elena de la cabeza a los pies. «Aunque lleves ropa de boutiques caras, esa aura de paleta tuya no desaparece. Tienes el pelo descuidado, la cara apagada. No me extraña que no me apetezcas». Elena bajó la mirada, intentando contener las lágrimas que pugnaban por salir. Se había esforzado al máximo, se había arreglado, se había cuidado, pero a los ojos de Javier, todos sus esfuerzos eran en vano. Javier criticaba todo. La forma de hablar de Elena, que según él tenía demasiado acento, y no era elegante. Di yo, en lugar de usar giros locales. Elena, es más educado y tiene más clase, pero claro, es difícil. Las costumbres de allí son difíciles de quitar. Incluso comentaba su forma de comer. ¿Por qué comes tanto? Luego engordarás y caminarás como las mujeres del mercado, como si cada movimiento de Elena fuera una mancha que debía borrarse, una prueba irrefutable de su condición de paleta. La humillación no era solo sobre su apariencia física, sino que se adentraba en el núcleo de la personalidad de Elena, destruyendo su confianza poco a poco. Elena intentaba esconderse. Pasaba más tiempo en la habitación, evitando a Javier, pero Javier parecía tener ojos en todas partes. Si Elena pasaba demasiado tiempo en la habitación, Javier golpeaba la puerta con fuerza y entraba sin permiso. «¿Qué haces aquí encerrada? Intentando esconderte del hecho de que no eres digna de ser mi esposa, ni de ser la madre de mis hijos». La obligaba a acompañarlo a eventos, como cenas con sus socios de negocios, solo para luego comentar cada pequeño error de Elena en público, o mirarla con un desprecio que la hacía sentir indefensa. Delante de los demás, Javier se mostraba dulce y protector. «Elena es un poco tímida. Todavía no está acostumbrada al ambiente de la ciudad», decía con una sonrisa forzada. Sin embargo, Elena sabía que era solo un truco para ocultar su lado oscuro. La mayor presión que Javier ejerció fue el aislamiento. Lentamente, cortó todas las vías de comunicación de Elena con el mundo exterior. A menudo le quitaba el teléfono con la excusa de «para que te centres en cuidar la casa». Si Elena protestaba, Javier decía: «¿A quién vas a llamar? ¿A tu familia de paletos? ¿De qué sirven? Solo serán una carga para ti». Le prohibió salir sola con el pretexto de estar preocupado por tu seguridad en la gran ciudad. Le canceló la tarjeta de crédito, y el dinero en efectivo estaba muy limitado. Si entraba una llamada de sus amigos o familiares del pueblo, Javier se apresuraba a contestar, diciendo que Elena estaba ocupada o enferma y no podía ser molestada. «No molestéis a Elena ahora. Está descansando. Ya le daré vuestros saludos», decía con un tono dulce pero firme que hacía que la otra persona no se atreviera a volver a llamar. Poco a poco, Elena sintió que su mundo se encogía. Ya no podía contactar con la señora del pueblo que siempre le daba consejos, ni hablar con su tía, que era tan cariñosa. Sus antiguas amigas de la ciudad
con las que solía quedar, se distanciaron porque Javier siempre las rechazaba, o porque la propia Elena se sentía avergonzada de su situación. Sus redes sociales eran vigiladas de cerca, y cada comentario positivo que recibía, Javier lo convertía en motivo de burla. Mira a tus amigas. Son tan paletas como tú, elogiando cosas insignificantes. Javier incluso controlaba lo que Elena veía y leía. Le traía libros y revistas de alta sociedad que, según él, eran apropiados para una mujer de ciudad. Pero en realidad, era otra forma de erradicar la identidad de Elena como mujer de pueblo. Cuando Elena intentaba ver un programa de televisión que le gustaba, Javier cambiaba de canal al instante, alegando que era un programa vulgar, no apropiado para nuestra casa. Incluso se deshizo de todos los adornos o recuerdos del pueblo que Elena había traído. Son cosas horteras, Elena. No conviertas nuestra casa en una choza. Lentamente, Elena comenzó a creer las palabras de Javier. Empezó a verse a sí misma a través de los ojos de él. Una mujer de pueblo, indigna, sin valor, y no merecedora de ser madre. Su vientre, que crecía poco a poco, se sentía como una carga, no como una bendición. Los susurros constantes de Javier la envenenaban, haciéndola sentir impotente, sola y sin un lugar donde refugiarse. Lloraba en silencio cada noche, escondida bajo el grueso edredón, anhelando el aroma a tierra mojada y el canto de las cigarras de Valle Florido. Anhelaba el abrazo de su madre, que nunca la habría juzgado. Javier había logrado crear una realidad en la que Elena era un ser inútil, y la única salida era someterse a su voluntad. Elena se sentía como una hoja seca desprendida de su rama, a la deriva en medio de la tormenta creada por su propio marido. Sabía que debía buscar ayuda. ¿Pero cómo? ¿A dónde debía ir? ¿Quién le creería? ¿A una mujer de pueblo que vivía tras muros de oro? El terror de las palabras y la manipulación de Javier la habían hecho sentirse ajena incluso a sí misma. Elena se sentía como una marioneta a la que le cortaban los hilos uno por uno. El aislamiento que Javier había creado era tan perfecto que la atrapó en un vacío sin fin. Cada día, la idea de abortar volvía a atormentarla, no porque quisiera, sino porque empezaba a sentir que era la única salida a ese tormento. Sin embargo, cada vez que su mano tocaba su vientre, que empezaba a abultarse ligeramente, sentía el suave latido de la vida, y su corazón se negaba rotundamente. No, pequeño, mamá no se rendirá contigo, susurraba débilmente en la oscuridad de la noche. Su determinación de proteger a su feto, aunque fuera tan delgada como un hilo, se convirtió en el detonante para buscar una salida. Tenía que encontrar ayuda. Pero, ¿quién? Javier se había asegurado de que no pudiera contactar a nadie de su pueblo. Sus amigos en la ciudad llevaban mucho tiempo sin dar señales de vida. En su desesperación más profunda, su mirada se posó en la única esperanza que le quedaba. La familia de Javier. Sus suegros. Elena sabía que la familia de Javier era gente muy respetada. Sus suegros, Isabel y Antonio, siempre se mostraban elegantes y amables en público. Hasta ahora, la interacción de Elena con ellos había sido mínima. Solo venían de visita de vez en cuando o en grandes eventos familiares. Nunca habían mostrado una actitud grosera, pero Elena tampoco había sentido nunca una calidez sincera de su parte, solo una amabilidad formal y calculada. Sin embargo, como padres de Javier, ¿no deberían tener conciencia? ¿No se alegrarían también con la llegada de un nieto? Al menos, podrían ablandar el corazón de su hijo o brindarle protección a ella y a su futuro bebé. Una tarde, cuando Javier no estaba en casa, Elena se armó de valor para llamar a Isabel. Le temblaban las manos mientras marcaba el número de teléfono de su suegra. Tenía que hacerlo antes de que Javier volviera. Después de varios tonos, la elegante voz de Isabel finalmente se escuchó. «Hola, Elena. ¿Qué ocurre? Qué raro que me llames». La voz de Isabel sonaba un poco sorprendida, pero seguía siendo amable. Elena respiró hondo. «Disculpe que la moleste, señora Isabel. Hay algo de lo que me gustaría hablar. Es muy importante». «¿Importante? ¿Qué pasa? ¿Javier está bien?» Había un tono de preocupación en la voz de Isabel, pero parecía más dirigida a Javier que a Elena. «Javier está bien. Es sobre mí y sobre mi embarazo». Elena se esforzó por mantener la voz firme. Hubo un breve silencio. «Ah, el embarazo. ¿Qué pasa? ¿No te dijo Javier que...?» Isabel no terminó la frase, pero Elena pudo sentir que algo no encajaba. «Señora, de verdad necesito hablar». «¿Podría ir a verla?», suplicó Elena. A regañadientes, Isabel finalmente accedió. «Está bien. Ven mañana por la tarde.
Cuando Javier no esté. Pero no te quedes mucho tiempo. Tengo una partida de golf. Elena sintió un pequeño alivio. Al menos había un rayo de esperanza. Pasó el resto del día preparándose, ensayando las mejores palabras para explicar su situación sin que sonara a que estaba enfrentándolos. Al día siguiente, con un taxi pedido en secreto usando el poco dinero que había logrado ahorrar, Elena llegó a la casa de sus suegros, que era mucho más grande y lujosa que la suya. La casa era un reflejo de la riqueza y el estatus social que la familia de Javier tanto valoraba. Isabel recibió a Elena en un salón decorado con antigüedades y cuadros caros. Siéntate, Elena. ¿Qué es eso tan importante? Isabel comenzó la conversación con una leve sonrisa, pero sus ojos tenían una expresión difícil de interpretar. Elena comenzó a hablar lentamente, con la voz temblorosa. Le explicó sobre su embarazo, la inesperada reacción de Javier, las amenazas que le había lanzado, y cómo Javier la humillaba constantemente, llamándola paleta. Incluso le contó cómo Javier la estaba obligando a abortar. Esperaba ver empatía o al menos sorpresa en los ojos de su suegra, pero la reacción de Isabel estuvo completamente fuera de las expectativas de Elena. La leve sonrisa no desapareció. Incluso cuando Elena contó lo mucho que estaba sufriendo, el rostro de Isabel permaneció tranquilo, casi indiferente. Cuando Elena terminó de hablar, Isabel suspiró profundamente, como si Elena acabara de contarle un problema trivial. Elena, escúchame bien, dijo Isabel. Su voz era tranquila, pero con un tono firme. Sé que Javier a veces es un poco terco, pero lo hace por vuestro bien, por el futuro de Javier. Elena se quedó sin aliento. ¿Por nuestro bien? Pero, señora, quiere que aborte a su propio nieto. Isabel levantó la mano, indicándole a Elena que se callara. Escúchame primero. Javier es nuestro único hijo. Tiene un futuro muy brillante, un gran negocio y una reputación que mantener. Lo sabes, ¿verdad? La presión de la vida en esta ciudad. Elena solo pudo mirar, incrédula. Pero señora, es el hijo de Javier. Y ese es el problema, Elena, la interrumpió Isabel con un tono frío. No pretendo menospreciarte, pero Javier fue educado en un ambiente diferente. Necesita una compañera de su mismo nivel, que pueda acompañarlo en sus círculos sociales. No es que tú no seas buena, pero sois diferentes. Isabel bebió un sorbo de su té, y en cuanto al niño, Javier ya ha sido muy claro. No lo quiere. Si él no lo quiere, se convertirá en una carga. Una carga para Javier, una carga para el buen nombre de la familia, y por supuesto, una carga para ti. Pero es su carne y su sangre, señora, su nieto. Elena sentía que el corazón se le partía aún más. Deberías conocer tu lugar, Elena. Isabel la miró fijamente. Javier ya fue muy generoso al casarse contigo. Al traerte del pueblo a la ciudad, deberías corresponder a esa amabilidad, entendiendo qué es lo mejor para él. Si Javier no quiere un hijo ahora, o no quiere un hijo contigo, entonces obedécele. Es por el futuro de ambos, por vuestro matrimonio. Las lágrimas de Elena volvieron a caer. Entonces, ¿usted está de acuerdo con Javier? ¿No me va a ayudar? Elena, no es que no te ayude. Solo te estoy aconsejando lo que es mejor para todos. Javier es mi hijo. Elena, sé lo que es mejor para él. Isabel se levantó, una señal de que la conversación había terminado. Piénsalo bien. No vayas a arrepentirte. La vida en la ciudad es dura, Elena. No pierdas a Javier y te quedes sin nada. Elena salió de la casa de sus suegros con pasos vacilantes. El rayo de esperanza que había llevado esa tarde ahora se había desvanecido, hecho añicos. El muro que esperaba derribar resultó ser aún más sólido. Sus suegros, que deberían haber sido sus protectores, se pusieron del lado de su hijo, e incluso la culparon. No la veían como una nuera o la madre de su nieto, sino como un problema que debía resolverse por el bien de la reputación familiar. Intentó contactar a una pariente lejana en Madrid, una tía abuela que una vez había visitado su pueblo. Su tía la recibió amablemente y escuchó su historia con preocupación. Sin embargo, en cuanto Elena mencionó las amenazas de Javier y su deseo de quedarse con el niño, el rostro de la tía cambió. Elena, hija, lo siento, pero no puedo meterme en eso. Es un asunto de vuestro matrimonio. No quiero tener problemas con Javier y su familia, dijo la tía con un tono incómodo. Javier es una persona importante, de una gran familia. Tengo miedo de meterme en líos. Lo siento, hija. Otro muro.
El miedo de la gente a la influencia de Javier y su familia era mucho mayor que la simpatía por el sufrimiento de Elena. Estaba acorralada, sin salida. El círculo vicioso de aislamiento de Javier había funcionado a la perfección. Elena estaba ahora completamente sola, sin ningún apoyo, sin nadie en quien apoyarse. Su vientre, cada vez más grande, se sentía como una carga, ya no como una bendición. La batalla en su conciencia era ahora más dura, porque ya no tenía aliados. Sentía que tenía que elegir entre ella misma, su hijo, o una destrucción inevitable. El frío del suelo de mármol de la casa de Javier le calaba los huesos a Elena, pero no era tan frío como su corazón, ahora congelado por la decepción. Las palabras de Isabel, que parecían justificar cada acción de Javier, aún resonaban en su mente. Deberías conocer tu lugar, Elena. Javier es mi hijo. Sé lo que es mejor para él. Esas frases, como un mantra, grababan el dolor en lo más profundo de su alma. Había buscado protección, pero solo había encontrado un muro sólido e impenetrable, construido con estatus social y miedo. Durante días después de esa visita inútil, Elena vivió en una nebulosa. Comía sin sabor, caminaba sin rumbo y hablaba solo cuando era necesario. Javier continuaba con su comportamiento, esparciendo indirectas y vigilando cada movimiento de Elena. Sin embargo, a Elena parecía ya no importarle. Estaba insensible. Cada mañana se despertaba con la misma pregunta. ¿Debería rendirme? Y cada noche se dormía con la misma respuesta. No. La feroz batalla interna se transformó lentamente en una claridad dolorosa. Elena cerró los ojos, tratando de recordar a la Elena de antes. La Elena alegre, que nunca temía ensuciarse jugando en los campos, que estaba orgullosa de sus orígenes. La Elena que antes enfrentaba cualquier cosa con una sonrisa sincera. ¿Dónde estaba esa Elena ahora? Había desaparecido, enterrada bajo un montón de humillaciones y manipulación. Una noche, mientras Javier estaba fuera por negocios, y la casa se sentía especialmente silenciosa, Elena se sentó al borde de la cama. Levantó la mano y tocó su vientre, ahora un poco más grande. Su embarazo ya había entrado en el segundo trimestre. Las suaves patadas que había sentido en los últimos días se volvían más reales, más frecuentes, como si el feto inocente también sintiera la ansiedad de su madre y tratara de darle fuerza. Pequeño, susurró débilmente. Las lágrimas mojaban la almohada. Perdona a esta madre tan débil. Perdona a mamá por casi rendirse contigo. Recordó toda la amabilidad que Javier le había mostrado al principio, su sonrisa, sus dulces palabras, las promesas de un futuro hermoso. Todo eso ahora parecía un espejismo en el desierto. El Javier de ahora ya no era su príncipe soñado. El Javier de ahora era un ser cruel, capaz de destruir el alma de alguien por su ego y su reputación. Era un veneno que la estaba matando lentamente, día a día. Elena se levantó de la cama, caminó hacia el gran ventanal que daba a la bulliciosa ciudad de Madrid. Las luces de los rascacielos parpadeaban como si se burlaran de la oscuridad que envolvía su corazón. Estaba atrapada aquí, detrás de estos muros de lujo, sufriendo en soledad. Nadie la ayudaría, nadie la salvaría. Sus suegros habían cerrado los ojos, sus parientes temían involucrarse. Sus amigos del pueblo no podían ser contactados. Estaba completamente sola. En ese momento de silencio lleno de lágrimas, un pensamiento claro surgió de repente en su mente, como si un grueso velo que cubría su visión se hubiera descorrido. No podía seguir viviendo con Javier. Este ambiente, este hombre, todo esto la destruiría, y lo que es más importante, destruiría a su hijo. Si se quedaba aquí, la obligarían a abortar o a vivir en un infierno sin fin. La decisión, que antes parecía tan aterradora, ahora le trajo un poco de alivio. Sí, era una decisión que lo cambiaría todo. Se quedaría con su hijo. Y para eso, tenía que irse. Dejar a Javier, dejar esta casa de lujo, dejar toda esta falsedad. Pero, ¿a dónde? No tenía dinero, ni trabajo, ni contactos en esta ciudad. Solo había un lugar al que podía ir, el único lugar que alguna vez le había dado paz verdadera, aunque Javier a menudo se burlara de él llamándolo Paleto. Valle Florido, su pueblo natal, el lugar donde creció, donde su difunta madre siempre le enseñó sobre la fuerza y la sinceridad. Allí podría enfrentarse a miradas de lástima y cotilleos. Podría enfrentarse a dificultades económicas, pero al menos allí habría libertad, aire puro, sinceridad, y lo más importante, allí podría proteger a su hijo. La decisión estaba tomada. Un nuevo coraje creció en su pecho, tan delgado como un hilo,
pero muy fuerte. Ya no sería la Elena frágil y asustada. Sería la Elena fuerte, la que se atrevía a luchar por su vida y la de su hijo. Se levantó, sus piernas se sentían más fuertes. Su mirada ya no era lánguida, sino que irradiaba determinación. Esa noche, en medio del silencio sobrecogedor, Elena hizo un plan. Se iría en secreto, sin despedidas, sin confrontaciones, porque sabía que eso solo empeoraría las cosas. Esperaría a que Javier se fuera a trabajar, o a estar segura de que no volvería en un futuro próximo. Elena abrió su armario. No llevaría muchas cosas. Solo lo más importante. Algunas prendas sencillas, sus documentos personales, y unas pocas joyas que le había regalado su madre, y que había escondido de Javier. No tomaría nada que Javier le hubiera dado, porque todo se sentía sucio, manchado por el desprecio y el odio. Cada movimiento se sentía como un ritual de liberación. Guardó sus cosas en una pequeña mochila. Su corazón latía con fuerza, entre el miedo y la esperanza. No sabía lo que le esperaba. Quizás dificultades, quizás burlas, pero una cosa sabía: ya no estaba sola. Había un feto en su vientre que sería su mayor motivación. Este niño, que casi había abortado por la crueldad de su padre, era el regalo más grande que debía proteger. Esa noche, Elena finalmente pudo dormir. Aunque solo fueran unas pocas horas, por primera vez en mucho tiempo, sintió un poco de paz. La paz de una gran decisión que había tomado, una decisión que lo cambiaría todo. Se convertiría en una mujer de pueblo fuerte, ya no frágil. Su largo viaje acababa de comenzar. Esa mañana el aire de Madrid le pareció diferente a Elena. Ya no era sofocante y agobiante, sino fresco, trayendo una vaga esperanza. Javier se había ido a la oficina al amanecer, como de costumbre, sin mirar atrás ni decir una palabra. Era la oportunidad de oro. El corazón de Elena latía con fuerza, bombeando adrenalina. Se aseguró de que todas las cosas importantes estuvieran en su modesta mochila, solo ropa sencilla, documentos importantes, y el único tesoro que le quedaba, una medalla de su difunta madre. Caminó lentamente por cada habitación de la lujosa casa. El salón con sus sofás caros y cuadros abstractos, que nunca entendió. La cocina moderna que rara vez usaba porque Javier prefería comer en restaurantes, o porque ella cocinaba platos de pueblo que escondía. El dormitorio, testigo mudo de una felicidad ilusoria y un amargo sufrimiento. Cada rincón de esa casa ahora se sentía extraño, incluso repugnante. No era un hogar, sino una jaula que la aprisionaba. Elena no se despidió. No dejó carta ni mensaje. Sabía que cualquier tipo de despedida solo desencadenaría la ira de Javier y obstaculizaría su huida. Quería desaparecer sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido en la vida de Javier. Con una copia de la llave que nunca había usado, Elena abrió la puerta principal, sintiendo la fría brisa de la mañana en su rostro. Respiró hondo, inhalando una libertad agridulce. Su primer paso fuera de la verja de la casa fue pesado, pero cada paso siguiente se hizo más ligero. Pidió un coche por una aplicación para ir a la estación de autobuses. Dentro del coche miró los altos edificios, el tráfico que comenzaba a formarse y los rostros apresurados de la gente de la ciudad. Todo eso era parte de la vida que ahora dejaba atrás, una vida que casi le roba el alma. Su vientre, que comenzaba a notarse, era el único recordatorio de que no estaba sola, de que había una razón poderosa detrás de su audaz decisión. El viaje en autobús de Madrid a Valleflorido duró horas. Elena eligió un asiento junto a la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba lentamente, de los imponentes rascacielos a las concurridas autopistas, y luego a los familiares campos de olivos verdes. Con cada kilómetro que se alejaba de Madrid, cada mal recuerdo de Javier parecía alejarse también. Sintió que su respiración se aliviaba. Sus pulmones se llenaban de un aire más limpio, ya no con el aroma de la hipocresía y la humillación. Cuando el autobús se detuvo en la pequeña estación cerca de su pueblo, ya era tarde. El cielo comenzaba a teñirse de naranja. Elena bajó con su mochila. Sus piernas estaban un poco rígidas por el largo viaje. El familiar aroma a tierra mojada y a tomillo invadió sus sentidos al instante. El canto de un gallo a lo lejos, los saludos cordiales de los vendedores en la estación, todo sonaba como una melodía de bienvenida. Este era su hogar. Este era su lugar de origen. Sin embargo, el regreso de Elena no estuvo exento de turbulencias. Decidió no ir directamente a su antigua casa, ahora ocupada por su hermana menor, sino pasar por la casa de la señora Carmen. La señora Carmen,
Una mujer de mediana edad con una sonrisa amable y ojos serenos, era una figura respetada en el pueblo. Había sido como una segunda madre para Elena, desde que su propia madre falleció. Elena. Dios mío, hija. La señora Carmen abrazó a Elena con fuerza al verla en el porche. El abrazo era cálido, sincero. Muy diferente a los abrazos de Javier, que siempre se sentían vacíos. ¿Dónde has estado? ¿Cómo es que apareces así de repente? Y Javier, ¿habéis venido de vacaciones? Una avalancha de preguntas salió de los labios de la señora Carmen, acompañada de una mirada de asombro que no pudo ocultar. Elena solo sonrió levemente, con los ojos llorosos. Estoy sola, señora Carmen. Hay algo que quiero contarle. Esa noche, en la sencilla cocina de la señora Carmen, con una taza de manzanilla caliente y un plato de magdalenas, Elena lo contó todo. Desde el comienzo del matrimonio que parecía dulce, los susurros de Javier sobre ser una paleta, hasta el clímax cuando quedó embarazada y Javier mostró su verdadero odio. Le contó cómo Javier la obligó a abortar, cómo la aisló y cómo incluso sus suegros no le ofrecieron ayuda. Elena derramó todo su dolor. Las lágrimas corrían abundantemente por sus mejillas. La señora Carmen escuchó atentamente, suspirando de vez en cuando, negando con la cabeza con incredulidad. Sus ojos serenos ahora reflejaban tristeza y una ira contenida. Cuando Elena terminó, la señora Carmen la abrazó de nuevo, más fuerte que antes. Dios mío, hija, ¿por qué no lo contaste antes? Susurró la señora Carmen, con la voz entrecortada. No te preocupes, hija. Has tomado la decisión correcta. Has sido muy valiente. La llegada de Elena al pueblo sin Javier, y con un vientre incipiente, por supuesto, atrajo la atención. Los rumores comenzaron a circular por Valleflorido. Elena ha vuelto, pero su marido no ha venido. ¿Qué le pasará? ¿Has visto que tiene algo de barriga? A lo mejor tiene problemas con Javier. Miradas de lástima mezcladas con curiosidad seguían los pasos de Elena, cada vez que salía de la casa de la señora Carmen. Algunos la miraban con compasión, otros cotilleaban a sus espaldas. No te preocupes, hija. Déjalos hablar. Lo importante es que tú y tu futuro bebé estéis bien, dijo la señora Carmen, tratando de calmar a Elena mientras paseaban por la mañana. Quédate aquí de momento. Mi casa está abierta para ti. Aunque contaba con el apoyo de la señora Carmen, Elena sabía que no podía depender de ella para siempre. Tenía que encontrar una manera de ser independiente. Las dificultades económicas se cernían sobre ella. No tenía mucho dinero y no tenía trabajo. ¿Cómo iba a criar a este niño en el pueblo, sin Javier? Mirando los campos de olivos que se extendían verdes, el río que fluía claro y las higueras que se mecían, Elena sintió una calma que había perdido hace mucho tiempo. El aire sencillo del campo, del que Javier se burlaba, ahora se sentía como un cálido abrazo. Aquí no necesitaba fingir ser nadie. Aquí podía ser Elena, la chica del pueblo, con todas sus imperfecciones y con toda la fuerza que aún no sabía que poseía. Por la noche, Elena recordó de nuevo las palabras de su difunta madre. Hija, no importa cuán grande sea la tormenta, esta tierra siempre será el lugar donde te apoyes. Recuerda tus raíces. Esas palabras ahora se sentían muy relevantes. Había vuelto a sus raíces, y desde esas raíces debía empezar a crecer de nuevo. Un camino difícil la esperaba. Pero ahora no estaba sola. Había una pequeña vida latiendo dentro de ella, y esa era la mayor razón para levantarse. El regreso de Elena a Valleflorido fue como una semilla que vuelve a su tierra natal después de ser azotada por una tormenta. Podía parecer marchita en la superficie, pero sus raíces seguían fuertes, esperando volver a respirar vida. En casa de la señora Carmen, Elena comenzó a reencontrar lentamente su ritmo. El aroma de la comida casera, el sonido de los niños jugando fuera, y las risas de los vecinos que a veces se oían, todo era un bálsamo para su alma herida. La señora Carmen fue su primer ancla. Esa mujer no solo le proporcionó un techo, sino también un oído dispuesto a escuchar y un corazón lleno de comprensión. Cada noche, después de terminar las tareas del hogar, Elena se sentaba con la señora Carmen en el porche. Bajo un cielo lleno de estrellas que nunca se veían tan claras en la ciudad, Elena le hablaba de sus miedos sobre el futuro, de su sentimiento de culpa por haber huido, y del estigma que podría enfrentar como mujer embarazada sin marido. Hija, dijo la señora Carmen una noche, su voz suave pero llena de sabiduría, has sido muy valiente. No todas las mujeres tienen tu fuerza para decidir proteger a su propia sangre.
En cuanto a lo que diga la gente, déjalos. Ya se cansarán. Lo importante ahora es que estás a salvo y tu futuro bebé también. La señora Carmen también le aseguró a Elena que Javier no podría encontrarla ni molestarla en el pueblo. Aquí hay muchos ojos. Te protegeremos. El apoyo de la señora Carmen no se detuvo ahí. Empezó a reintroducir a Elena en la vida del pueblo. La invitó a participar en las reuniones de la Asociación de Mujeres, en las actividades de la iglesia y en los trabajos comunitarios para las fiestas del pueblo. Al principio, Elena se sentía incómoda. Todavía sentía las miradas extrañas de algunos, los susurros que parecían señalar su vientre cada vez más grande. Algunas mujeres más jóvenes la miraban con gran curiosidad, mientras que las mayores solo le ofrecían sonrisas compasivas. Sin embargo, Elena intentó ignorarlo. Se obligó a sonreír, a saludar y a ayudar en lo que podía. Poco a poco, la actitud abierta de Elena y su disposición a interactuar hicieron que la mayoría de los vecinos se ablandaran. Dejaron de verla como una mujer que había fracasado en su matrimonio en la ciudad y empezaron a verla como una persona fuerte y luchadora. Algunas de sus viejas amigas, como Sofía, su vecina de toda la vida, comenzaron a acercarse. Sofía era una chica alegre con la que Elena solía jugar en el campo. Reencontrarse con Sofía fue como encontrar una parte perdida de sí misma. «Elena, ¿qué te ha pasado? Cuéntamelo todo», insistió Sofía una tarde mientras ayudaban a la señora Carmen a desgranar almendras. Al principio, Elena dudó, pero la calidez y sinceridad en los ojos de Sofía la convencieron. Le contó su historia de nuevo, esta vez a Sofía, que la escuchó con total empatía. Sofía no la juzgó ni la culpó. Solo la abrazó con fuerza. «Ese Javier es un canalla», masculló Sofía, con los ojos brillando de rabia. «Tranquila, Elena. Estamos aquí contigo. No estás sola». El apoyo de su vieja amiga y de la señora Carmen fue una vitamina para el alma de Elena. No solo le dieron apoyo emocional, sino también práctico. La señora Carmen ayudó a Elena a encontrar un trabajo a tiempo parcial que no fuera demasiado pesado para una embarazada. Le sugirió que ayudara en su huerto o que hiciera artesanías con esparto, algo en lo que Elena era experta desde pequeña. Elena comenzó a pasar su tiempo en el huerto, sintiendo la tierra bajo sus dedos, respirando el aroma de las verduras frescas. Era un trabajo sencillo, pero le daba una profunda tranquilidad. Cada vez que veía crecer un nuevo brote, cada vez que cosechaba los frutos del huerto, sentía que una nueva vida también crecía dentro de ella. También comenzó a tejer pequeñas alfombras, cestas de la compra o adornos de pared con esparto. Sus creaciones no eran perfectas, pero había belleza en su sencillez, y la señora Carmen la ayudaba a venderlas en el mercado del pueblo. Estos momentos fueron un punto de inflexión para Elena. Ya no se sentía acomplejada por el apodo de Paleta. Al contrario, comenzó a aceptar esa identidad con orgullo. Paleta ya no era un insulto, sino la raíz que la hacía fuerte. En el pueblo, redescubrió los valores que había olvidado. La ayuda mutua, la comunidad, la honestidad y la sinceridad. En la ciudad, tenía que competir, luchar y a menudo usar una máscara. En el pueblo, podía ser ella misma. Una tarde, mientras Elena tejía en el porche de la señora Carmen, una mariposa se posó en su abultado vientre. Elena sonrió, acarició su vientre, sintiendo la suave patada de su bebé, cada vez más activo. «No te avergonzarás de tener una madre Paleta, pequeño», susurró suavemente, mientras una lágrima de emoción rodaba por su mejilla. «Al contrario, aquí crecerás con amor sincero, con valores reales». Aceptarse como una mujer de pueblo no fue una forma de rendirse al insulto de Javier, sino la forma más fundamental de rebelión. Era el reconocimiento de que poseía una fuerza que Javier nunca entendería, una fuerza que provenía de la sencillez, del vínculo con la naturaleza y del apoyo de una comunidad sincera. Se dio cuenta de que Javier siempre la había visto solo superficialmente. Desde la etiqueta del estatus social, Javier nunca había visto la profundidad de su corazón, su resiliencia y el potencial que tenía. Cada día que pasaba, Elena se sentía más fuerte. Físicamente estaba cansada por el embarazo y el trabajo, pero su espíritu volaba libre. Miraba hacia adelante, pensando en el futuro con su hijo. Criaría a este niño con todo su amor. Le enseñaría los nobles valores que había aprendido del pueblo, y le demostraría que ser Paleta no era una debilidad, sino una identidad de la que se podía estar orgulloso. Ya no pensaba en Javier. Ya no esperaba su arrepentimiento. Su mente ahora estaba centrada en una sola cosa: ser una madre fuerte e independiente.
El cálido abrazo de las raíces de su vida en el pueblo le había dado una nueva energía. Había caído, pero ahora se levantaba de nuevo, más fuerte que antes, lista para enfrentar un nuevo capítulo en su vida. El tiempo pasaba rápido en Valle Florido, al igual que el vientre de Elena crecía. Cada día era una espera. Cada segundo una preparación mental y física para la llegada de su bebé. Elena sentía un vínculo cada vez más fuerte con su feto. Las pequeñas patadas en su vientre ya no eran una carga, sino una melodía de felicidad incomparable. Eran un recordatorio constante de que no estaba sola y de que había tomado la decisión más correcta de su vida. Elena aprendió mucho durante su embarazo en el pueblo. Aprendió sobre la paciencia, desde el proceso de sembrar una semilla hasta la cosecha. Aprendió sobre la sinceridad, de las sonrisas genuinas de los niños del pueblo que siempre la saludaban, y aprendió sobre la fuerza de sí misma, de la capacidad de su cuerpo para albergar una nueva vida. La señora Carmen y Sofía se convirtieron en sus pilares. Siempre estaban ahí, acompañando a Elena a las revisiones en el centro de salud del pueblo, preparándole comida nutritiva y dándole ánimos cuando se sentía cansada. ¿De cuántos meses estás ya, Elena?, preguntó Sofía una tarde, acariciando suavemente el vientre de Elena. Entro en el 9º mes, Sophie. Ya falta poco, respondió Elena, con una sonrisa radiante. Estoy nerviosa, pero sobre todo feliz. No te preocupes, Elena. Todo saldrá bien. La consoló Sofía, como si leyera la leve inquietud en los ojos de su amiga. Y el día llegó. De madrugada, cuando el pueblo aún estaba cubierto de rocío y las estrellas todavía brillaban, Elena sintió la primera contracción. Al principio fue leve, pero poco a poco se hizo más fuerte y regular. Un sudor frío le perlaba la frente. Despertó a la señora Carmen, que dormía en la habitación de al lado. La señora Carmen actuó con rapidez. Su rostro mostraba calma, pero sus movimientos eran ágiles. Vamos, hija, a casa de la matrona, dijo, ayudando a Elena a levantarse. Sofía, que ya estaba de guardia en casa de la señora Carmen, también sintió una mezcla de pánico y alegría. Ambas ayudaron a Elena a caminar hacia la casa de la matrona del pueblo, que no estaba muy lejos. El canto de los grillos que las acompañaba esa mañana sonaba diferente, como si marcara el ritmo de un momento sagrado. En casa de la matrona, comenzó la lucha de Elena. Un dolor inmenso recorrió su cuerpo, pero recordó cada insulto de Javier, cada vez que la llamó paleta, y que antes la paralizaba. Esta vez, esas palabras no la derribaron, sino que se convirtieron en un catalizador de fuerza. Tengo que ser fuerte. Por mi hijo. No me rendiré. Apretó los puños, conteniendo un gemido. Vamos, Elena, un poco más. La animaba la voz de la matrona. La señora Carmen no soltaba su mano, pasándole un paño húmedo por la frente. Tú puedes, hija. Recuerda que eres fuerte. Varias horas después, el llanto de un bebé rompió el silencio de la madrugada. El llanto era tan claro, tan fuerte, que llenó toda la habitación. Elena sintió un alivio inmenso, como si todo el dolor, todo el sufrimiento, se desvaneciera al instante, reemplazado por una felicidad pura. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Esta vez, lágrimas de alegría, de emoción. Enhorabuena, Elena. Es una niña, dijo la matrona con una amplia sonrisa, entregándole la pequeña criatura, todavía sonrosada, a los brazos de Elena. Elena miró al pequeño ser en su regazo. Su carita era diminuta, sus ojos estaban cerrados, su piel rojiza. Sintió algo que no podía expresarse con palabras. Un amor puro, incondicional, ilimitado. Este era el fruto de su lucha, la prueba de que había tomado la decisión correcta. Javier podía haberla abandonado, haberla insultado, pero Dios le había dado el regalo más hermoso. Esta niña era parte de ella, su carne y su sangre, que siempre la acompañaría. Besó la frente de su bebé con ternura, sintiendo un calor que se extendía por todo su cuerpo. Te llamarás Sol, susurró Elena, mirando la carita diminuta con infinito amor. Sol, porque esta niña era la luz que iluminaba la oscuridad de su vida, la luz que la había guiado de vuelta al camino correcto. El nacimiento de Sol se convirtió en el mayor punto de inflexión en la vida de Elena. Ya no se veía a sí misma como una mujer humillada, sino como una madre fuerte. Cada vez que amamantaba a Sol, cada vez que miraba los ojos inocentes de su bebé, Elena sentía una oleada de fuerza ilimitada.
Esa niña era su razón para respirar, para luchar, para vivir. Valle Florido recibió el nacimiento de Sol con alegría. Los vecinos vinieron a visitarla, trayendo regalos y felicitaciones. Ya no había susurros curiosos, solo sonrisas sinceras y buenos deseos para Elena y su hija. Vieron cómo la Elena que una vez se fue a la ciudad con dulces promesas, ahora regresaba con la cabeza alta, trayendo consigo a una hermosa hija. Los días de Elena ahora estaban llenos del llanto y las risas de la pequeña Sol. Aprendió a ser madre, a sobrellevar las noches sin dormir, a cambiar pañales y a bañar a su bebé. Era un trabajo agotador, pero cada momento era precioso. El amor que recibía de Sol era el mejor bálsamo para sus heridas, mucho más valioso que todo el lujo que Javier le había dado. En el silencio de la noche, mientras Sol dormía profundamente a su lado, Elena a menudo reflexionaba. Había atravesado una tormenta terrible, a la deriva en un mar de incertidumbre, pero ahora había encontrado su puerto. Sentía una paz que nunca antes había experimentado, ni siquiera cuando estaba con Javier, una paz que provenía de la autoaceptación, del amor de una madre y del coraje de elegir el camino correcto. Ya no necesitaba la validación de nadie. Sol era su mayor validación, la prueba viviente de que era una mujer valiosa, una madre fuerte. Tras el nacimiento de Sol, Elena sintió una energía ardiente en su interior. Ya no era la mujer frágil y a la deriva por las palabras de Javier. Era una madre. La primera fortaleza de su hija. La determinación de ser independiente y darle lo mejor a Sol se convirtió en su principal motor. Tenía que salir adelante, no solo por ella misma, sino también por esa pequeña luz que ahora llenaba sus días. Vivir en el pueblo ofrecía tranquilidad, pero también desafíos económicos. Los ahorros de Elena eran escasos, y no podía seguir dependiendo de la señora Carmen. Tenía que ganarse la vida, y tenía que hacerlo desde Valle Florido. Javier le había prohibido trabajar en Madrid con la excusa de que no era apropiado para la esposa de un hombre rico. Pero aquí ya no estaba Javier para impedírselo. Elena empezó a pensar seriamente en las habilidades que poseía. Desde pequeña, era conocida por ser trabajadora y creativa. Se le daba bien hacer diversas artesanías con materiales naturales del entorno. Cestería de esparto, adornos con hojas secas de platanero, e incluso tejer. La señora Carmen, siempre apoyándola, le sugirió que intentara hacer dulces típicos del pueblo que a todos les gustaban. «Se te dan muy bien las rosquillas, hija. ¿Por qué no intentas venderlas?», le sugirió una mañana mientras Elena amamantaba a Sol. Los ojos de Elena brillaron. Las rosquillas eran una receta heredada de su difunta madre, que siempre triunfaba entre los vecinos en las fiestas. Recordó cómo su madre solía hacérselas a ella y a sus amigos. La idea le pareció perfecta. La inversión no era muy grande. Los ingredientes eran fáciles de conseguir en el pueblo, y podía hacerlo en casa mientras cuidaba de Sol. Con un pequeño préstamo de la señora Carmen y el resto de sus ahorros, Elena montó su pequeño negocio. La sencilla cocina de la señora Carmen se transformó en el obrador de los dulces de Elena. Elena se levantaba más temprano, después de asegurarse de que Sol durmiera profundamente. Con destreza, tamizaba la harina, preparaba el anís y mezclaba la masa con el aroma del limón. El olor a anís y a fritura comenzó a llenar la casa, abriendo el apetito. Al principio, solo hacía unas pocas docenas, con la ayuda de Sofía, que siempre se ofrecía voluntaria. Vendían los dulces a los vecinos cercanos, y en las pequeñas tiendas del pueblo, la respuesta fue increíble. Las rosquillas de Elena sabían exactamente como las que hacía su madre, tiernas, con el punto justo de dulce y un aroma irresistible. La noticia sobre las rosquillas de Elena, la chica del pueblo, se extendió rápidamente de boca en boca. Lenta pero firmemente. Su negocio creció. Los pedidos aumentaron. Elena empezó a hacer otras variedades de dulces como magdalenas, pestiños y bizcochos. También desarrolló su artesanía de esparto creando productos más funcionales, como cestas de la compra ecológicas y bonitas cajas de almacenaje. «Elena, tienes un montón de pedidos de cestas. ¿Necesitas ayuda?», le preguntó Sofía un día al ver la pila de encargos. Elena sonrió, cansada pero feliz. «Sí, Sofía, si esto sigue así, no voy a dar abasto». Ese fue el punto en el que Elena se dio cuenta de que no solo había triunfado por sí misma, podía crear empleo en su pueblo. Empezó a invitar a algunas mujeres jóvenes y mayores con pocos ingresos para que la ayudaran, tanto en la repostería como en la cestería. Las formó, compartió sus conocimientos y les pagó un salario justo.
El negocio Los Dulces de Elena y Artesanía del Sol, el nombre que le dio en honor a su hija, se hizo cada vez más conocido, no solo en Valleflorido, sino también en la cabecera de la comarca. Empezaron a llegar pedidos de fuera del pueblo, de tiendas e incluso de cafeterías que querían ofrecer dulces tradicionales. Con la ayuda del hijo de la señora Carmen, que era un experto en tecnología, Elena incluso se atrevió a usar las redes sociales que antes evitaba por culpa de Javier para promocionar sus productos. Las fotos de los bonitos dulces tradicionales y las singulares cestas de esparto atrajeron la atención de mucha gente. Elena ya no se sentía acomplejada por ser llamada paleta. Al contrario, lo convirtió en su motivación. Ser una mujer de pueblo no significaba ser débil, pobre o indefensa. Ella era la prueba viviente de que una mujer de pueblo también podía tener éxito, ser independiente e incluso inspirar a otros. Su fuerza y creatividad provenían de sus raíces profundas, de los valores de sencillez y perseverancia que había aprendido en el pueblo. De cada ganancia, una gran parte la destinaba a las necesidades de Sol y otra a hacer crecer su negocio. Ya no dependía de nadie. Podía comprar lo que Sol necesitaba, pagarle los estudios cuando fuera mayor, e incluso arreglar la antigua casa de sus padres, donde ahora vivía su hermana. Un día, un periodista local llegó al pueblo, atraído por la historia de éxito de los dulces de Elena. Entrevistaron a Elena. Su historia apareció en el periódico local. Contó su viaje con entusiasmo, sin mencionar a Javier ni la amargura de su pasado directamente. Solo se centró en cómo se había levantado de la adversidad y había encontrado su fuerza en el pueblo. ¿Cuál es su mayor motivación, señora Elena?, preguntó el periodista. Elena sonrió, mirando a Sol, que estaba en brazos de la señora Carmen. Mi hija. Ella lo es todo. Y quiero demostrar que desde la sencillez se pueden crear cosas extraordinarias. La historia de Elena se convirtió en la comidilla del pueblo. Se convirtió en una figura inspiradora, un ejemplo para muchas otras mujeres que podrían estar enfrentando dificultades similares. Ya no la veían como una víctima, sino como una luchadora. Era una heroína para sí misma y también para su pueblo. Se había elevado por encima de todo lo que Javier había intentado menospreciar. Habían pasado 3 años desde que Elena dejó Madrid y reconstruyó su vida en Valleflorido. Sol, su hija, ya tenía 3 años y crecía como una niña alegre e inteligente, heredera de la sonrisa sincera de Elena y de una indudable agudeza. El negocio Los Dulces de Elena y Artesanía del Sol no solo había sobrevivido, sino que había prosperado enormemente. Elena había logrado abrir una pequeña tienda en la plaza del pueblo e incluso se había expandido a la venta online, que crecía rápidamente gracias a la ayuda de los jóvenes del pueblo expertos en tecnología. Había demostrado que la mujer paleta de la que Javier se mofaba podía tener más éxito de lo que él jamás imaginó. La vida de Elena estaba ahora llena de una paz y una felicidad genuinas que nunca encontró en la jaula de oro de Javier. Estaba rodeada de personas que la querían de verdad. La señora Carmen, que siempre la trató como a una hija. Sofía, su fiel amiga y mano derecha en el negocio. Y los vecinos del pueblo, que ahora la miraban con respeto y admiración. Su historia se contaba de boca en boca, convirtiéndose en una inspiración para muchas mujeres del pueblo. Una tarde, la tranquila rutina de Elena se vio repentinamente interrumpida. Estaba ocupada colocando pasteles en el mostrador de su tienda cuando un reluciente coche negro se detuvo frente a la plaza. Un coche de lujo muy familiar, el que solía recogerla en la casa de Javier. El corazón de Elena dio un vuelco, sintiendo un extraño presentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. La puerta del coche se abrió y de él salió un hombre que no le era desconocido. Javier. Javier se veía algo diferente. Tenía arrugas en las comisuras de los ojos y su expresión no era tan arrogante como antes. Aunque todavía irradiaba un aire de ciudad, vestía una camisa elegante, como si estuviera en un viaje de negocios. Sus ojos recorrieron la plaza del pueblo, como buscando algo. Cuando su mirada se posó en la tienda Los Dulces de Elena, sus pasos se detuvieron. Vio a Elena atendiendo a un cliente. Luego, su mirada se desvió hacia el letrero de la tienda, claramente escrito: Los Dulces de Elena, y junto a él, el logo de una cesta de esparto con el nombre Artesanía del Sol. El rostro de Javier cambió. De una expresión formal de negocios pasó a la sorpresa, luego a la incredulidad y finalmente a un atisbo de arrepentimiento. Vio a la Elena que ahora estaba de pie, con la cabeza alta, una sonrisa sincera en los labios, irradiando un aura de madurez y fuerza que nunca antes había visto. Elena ya no agachaba la cabeza, ya no se escondía.
Parecía mucho más hermosa, no por cosméticos caros, sino por la luz de la felicidad genuina que emanaba de su interior. Sol, que jugaba en un rincón de la tienda dibujando, de repente corrió hacia Elena. «Mamá, mira mi dibujo. Ya lo he terminado», exclamó Sol alegremente, mostrándole un papel garabateado con ceras. Javier miró a Sol. Esos grandes ojos redondos, esa pequeña sonrisa, había un vago parecido con él, pero predominaba el de Elena. Javier se sintió como si le hubiera caído un rayo. Esa niña era Sol, la niña que una vez odió, a la que obligó a Elena a abortar. Ahora estaba frente a él, real y adorable. Elena se agachó, acarició la cabeza de Sol y luego levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Javier. Ya no había miedo, ni odio, solo una calma fría. Javier se acercó, vacilante. Sofía, que estaba contando el dinero en la caja, se puso inmediatamente en guardia, lista para proteger a Elena. «Elena». La voz de Javier sonó ronca, casi incrédula. Eres tú». Elena asintió lentamente. «Sí, Javier. Soy yo». Su voz era plana, sin un exceso de emoción. Javier miró alrededor de la tienda de Elena, llena de clientes. Esta es tu tienda. ¿Y esa niña? Ella es Sol». «Sí, este es mi negocio, y esta es mi hija», respondió Elena, acercando a Sol y abrazándola. Parecía querer dejar claro que Sol era suya. El resultado de su propia lucha. Hubo un silencio incómodo entre ellos. Javier parecía un extraño en medio del cálido bullicio de la plaza del pueblo. No esperaba encontrar a Elena así. Se había imaginado que volvería con el rostro apagado, viviendo en la pobreza, quizás arrepintiéndose de su decisión. Pero la Elena que tenía delante era todo lo contrario. Tenía éxito, era feliz, e irradiaba un aura que Javier no podía destruir. «Yo no me imaginaba que llegarías tan lejos», dijo Javier. En su tono había un matiz de admiración, o quizás de arrepentimiento. Elena no respondió. Solo miró a Javier, esperando a ver qué más saldría de la boca de aquel hombre. No buscaba venganza. No quería una disculpa tardía. Solo quería dejar claro que había superado todas las malas expectativas de Javier. «Lo siento», dijo finalmente Javier, en voz baja. Parecía tener dificultades para pronunciar esas palabras. Fui un estúpido. Me importaba demasiado mi ego y mi reputación». Javier miró a Sol y luego de nuevo a Elena. «Tú has cambiado mucho, Elena». Elena sonrió levemente. Una sonrisa que no era de felicidad, sino de certeza. «Sí que he cambiado, Javier. Antes era la Elena tonta, que te quería tanto que se olvidó de su propia dignidad. Ahora sé que valgo mucho más que tus insultos». Abrazó a Sol con más fuerza. «Y esta niña, ella es la prueba de que tomé la decisión correcta. Ella es mi fuerza». Javier quiso decir algo más. Quizás pedir una segunda oportunidad. Quizás explicar que su vida no era tan maravillosa como parecía desde que Elena se fue. Quizás quería sentir el calor de la hija que una vez rechazó. Sin embargo, Elena lo interrumpió. «No busco nada de ti, Javier. No necesito tu arrepentimiento ni tus disculpas. Solo quiero que sepas que he encontrado mi verdadera felicidad lejos de ti, y nunca volveré a esa vida llena de falsedad». Elena marcó sus límites con un tono tranquilo pero firme. No había ira ardiente, solo una sólida confianza en sí misma. «Soy feliz. Mi hija también es feliz, y no te necesitamos». Javier se quedó en silencio. Vio la firmeza en los ojos de Elena y supo que el puente entre ellos estaba destruido para siempre. Lo había perdido todo, no solo a una esposa, sino también la oportunidad de tener una familia sincera. Miró a Sol una vez más, con una mirada vacía llena de arrepentimiento. Sin decir nada más, Javier se dio la vuelta, regresó a su coche de lujo y se marchó, dejando a Elena en medio del bullicio de la plaza, que ahora se sentía más cálida y amigable. Elena observó la espalda de Javier desaparecer a lo lejos. No sintió ni una pizca de dolor, solo alivio. La sombra del pasado que había intentado perturbar su paz ya la había enfrentado y la había dejado ir. Abrazó a Sol, besando la coronilla de su hija. «Estamos bien, mi niña», susurró. La luz de su futuro brillaba claramente en el rostro de Sol, en su pequeña tienda y en cada rincón de Valle Flórido, testigo silencioso de su renacimiento. El inesperado encuentro con Javier en la plaza del pueblo cerró el último capítulo del antiguo libro de la vida de Elena. Ya no quedaban restos de dolor, ni sombras del pasado que la atormentaran.
Había avanzado, dejando muy atrás la sombra de Javier y todo su veneno. Ahora, el enfoque de Elena estaba completamente en su futuro, el futuro de Sol y el futuro de Valleflorido. 3 años después de que Javier la viera, Elena se había convertido verdaderamente en una mujer fuerte. Los dulces de Elena y artesanía del Sol ya no eran solo pequeños negocios, se habían convertido en microempresas estables, incluso comenzando a ser conocidas fuera de la provincia. La tienda de la plaza se amplió con una pequeña y acogedora zona de cafetería para los visitantes. El aroma de los dulces tradicionales y el café caliente siempre llenaba el ambiente, atrayendo a clientes de todas partes. Elena no solo había triunfado por sí misma, se mantuvo firme en su principio de que el éxito debe ser compartido. El número de mujeres y personas mayores que trabajaban con ella seguía creciendo. Se les enseñaban habilidades de repostería, cestería e incluso gestión financiera básica. Elena a menudo organizaba talleres gratuitos para las mujeres del pueblo, enseñándoles cómo emprender desde cero, aprovechando el potencial de la naturaleza y sus habilidades manuales. Su historia, de ser una mujer de pueblo hundida a convertirse en una empresaria de éxito, era la prueba viviente de que las limitaciones no tienen por qué ser un obstáculo. La señora Elena es increíble. Antes vendía dulces desde casa de la señora Carmen, y ahora tiene su propia tienda. Susurraba una de las mujeres mientras tejía una cesta de esparto. Es verdad. Y no es egoísta con lo que sabe. Ahora todas tenemos nuestros propios ingresos gracias a ella, respondió otra, con los ojos brillantes de gratitud. Elena también participaba activamente en la vida social del pueblo. Fue una de las impulsoras del programa de huertos comunitarios, animando a los vecinos a cultivar hortalizas ecológicas en terrenos baldíos para cubrir las necesidades de alimentos saludables. Donaba parte de los beneficios de su negocio para la renovación del centro social y la mejora de las instalaciones del centro de salud. La señora Carmen siempre sonreía con orgullo al ver el drástico cambio en Elena. Siempre fuiste una semilla de calidad, hija, le dijo una tarde mientras estaban sentadas en el porche, viendo a Sol jugar alegremente con las mariposas. Antes sentía pena por ti, pero ahora estoy increíblemente orgullosa. Elena tomó la mano de la señora Carmen con fuerza. Todo es gracias a usted. Usted nunca me abandonó. Sol creció como una niña inteligente, vivaz y cariñosa. Era una copia de Elena con ojos límpidos, que irradiaban sinceridad. Elena siempre sacaba tiempo para Sol. La llevaba a jugar al campo. Le leía cuentos antes de dormir, y le enseñaba sobre la bondad y la honestidad. Sol era la razón por la que Elena se levantaba cada mañana con una sonrisa, y por la que trabajaba tan duro cada día. La presencia de Sol era un recordatorio constante de que el amor verdadero y la felicidad genuina no provienen de la riqueza o el estatus social, sino de un vínculo incondicional. Algunos hombres intentaron acercarse a Elena, cautivados por su fortaleza y belleza, pero Elena no tenía prisa. Las heridas del pasado habían sanado, pero se había vuelto más sabia al elegir. Su prioridad era Sol y su independencia. Si en el futuro aparecía el hombre adecuado, tendría que ser alguien que la aceptara tal como era, que nunca la menospreciara y que quisiera a Sol con todo su corazón. En un festival del pueblo, invitaron a Elena a dar un discurso. Vestida con un sencillo traje regional de tejido local y con una sonrisa sincera, Elena subió al escenario. Frente a ella, cientos de pares de ojos la miraban con atención. Sol estaba sentada en primera fila con la señora Carmen, mirando a su madre con ojos brillantes de orgullo. Hubo un tiempo en que me sentí destrozada, comenzó Elena, su voz tranquila pero llena de fuerza. Un tiempo en que sentí que no valía nada, solo por la etiqueta de paleta que me habían puesto. Pensaba que la felicidad venía del reconocimiento de los demás, del lujo, del estatus. Elena hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Sin embargo, descubrí que la verdadera felicidad no viene de la validación de otros, y mucho menos de aquellos que nos menosprecian. La verdadera felicidad viene de nuestra propia fuerza, del amor incondicional que damos y recibimos, y de la aceptación de quienes somos realmente. Un estruendoso aplauso resonó en el centro social. Las palabras de Elena tocaron el corazón de muchas personas, especialmente de las mujeres que podrían haber vivido algo similar. Ya no era la frágil mujer de pueblo que su marido había desechado. Era una mujer fuerte, una luchadora valiente, una madre cariñosa y una inspiración para su comunidad. Había encontrado su lugar, no en el brillo de una ciudad llena de falsedad, sino en las raíces de su tierra natal, donde podía crecer libre y con propósito. La historia de Elena, la mujer fuerte de pueblo, seguirá viva.
se convirtió en una pequeña leyenda en Valle Florido. La prueba de que un corazón roto no tiene por qué ser el final, puede ser el comienzo de un nuevo viaje. Un viaje hacia el autodescubrimiento, la independencia y una felicidad mucho más profunda y duradera. Había demostrado que la verdadera fuerza no reside en lo alto que uno esté a los ojos del mundo, sino en la fortaleza con la que uno se levanta después de caer, y en la sinceridad